Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Josh Rosenstern, el Dr. David Watts, John Rosenstern y Dave Smith. Estamos alegres y contentos de tenerles con nosotros. 3 o 4 semanas atrás empezamos una nueva serie sobre el libro de Romanos. Y Romanos, enfáticamente puedo decir lo siguiente, claramente, Romanos es realmente el mayor documento que jamás, que en mi opinión puedo decir, que jamás se ha formulado en lo absoluto. Es mayor que la Carta Magna, mayor que la Constitución de los Estados Unidos, es realmente, es el nuevo pacto. El nuevo pacto y el nuevo pacto, bueno, eso es lo que es, ¿no? Así que es el mayor documento que existe. Y el privilegio que tenemos de estudiarlo un poco, para mí es excepcional. Y yo le doy gracias a Dios por el privilegio en gran manera. Vamos a continuar donde nos quedamos en la última ocasión. Vamos a leer en el versículo 18 en el capítulo 1 de Romanos. Si me puedes ayudar, Dave, a leer, por favor. Porque manifiesta es la ira de La Dios emoción personal de Dios en cuanto al pecado. del cielo Esta ira origina con Dios. contra toda impiedad e injusticia de los hombres Dios tiene que estar opuesto al pecado. que detienen la verdad con injusticia, Quien rechaza reconocer quién es Dios y lo que Dios es. Ahora, volviendo a la ira de Dios, Dios no puede tolerar el pecado en ninguna capacidad, no lo puede hacer. Él pagó un precio sin paralelos al entregar a su Hijo para morir en la cruz del Calvario, para pagar un precio que se debía a Dios. Eso no se pagó para satisfacer de alguna manera a Satanás. Satanás no tenía nada que ver con la crucifixión. Y realmente esto sucede para pagar el precio que se debía al Dios Todopoderoso. Y, y fue la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario que hizo posible que el pecado pudiese ser expiado. La sangre de machos cabríos no podía remover el pecado en lo absoluto. Y dependía entonces de Cristo el remover el pecado, lo que solamente Él podía hacer, y lo podía hacer a través de la cruz. La cruz hizo posible para que cuantos en el tiempo del Antiguo Testamento confiaban en Dios, no lo sé, pero fue la cruz que lo hizo posible que esos sacrificios pudiesen ser efectivos. Si no hubiese sido por la cruz, los sacrificios no hubiesen tenido consecuencia, porque como Pablo dijo, y lo cito una vez más, la sangre de machos cabríos en su propio lugar no podían quitar el pecado y Dios tenía que remover ese pecado. Para mostrar de lo que estamos hablando, cuando los creyentes morían antes de la cruz, ellos no iban al cielo, iban al paraíso, lo que está en el corazón de la tierra, y realmente es una parte del infierno. Ahora bien, hubo una gran división, Jesús nos dice en Lucas 16, una gran división entre el infierno propiamente, el lado de tormento del infierno y el lado del paraíso. Una gran separación entre uno y otro. Ahora, eran cautivos allí por Satanás y muchos cristianos no saben esto, donde todos los creyentes, Jeremías, Ezequiel, estos grandes hombres de Dios eran cautivos allí por Satanás todo el tiempo antes de la cruz. Él no podía hacerles daño, él no podía llevarlos al propio infierno. Y se da cuenta que Satanás nunca ha ido al infierno. Él no quiere ir a ese lugar, como nadie quiere ir ahí. Él nunca ha ido o ha estado en el infierno. Él tiene su lugar, créalo o no, en el cielo.
y todos los santos de Dios que murieron antes de la cruz eran cautivos de Satanás. Y como dije, él no podía hacerles daño, pero aún no era una situación placentera. Pero cuando Jesús murió en la cruz, allí expiando todo pecado, eso cambió todo. Él los llevó al cielo y cuando un santo de Dios muere desde la cruz, de ahí en adelante, inmediatamente el alma y el espíritu de ese santo va a partir con el Señor, a estar con el Señor en la gloria. Y gloria a Dios por eso. Aunque eso era una garantía que venía. Yo recuerdo, obviamente que así es, leyendo muchas veces de la crucifixión de Cristo, cuando los fariseos le dijeron, baja de la cruz, si eres quien tú dices que eres, baja de la cruz. Si los millones en el infierno, si había millones allí, si los tantos en el paraíso me refiero, no en el infierno, sino en el paraíso, si los que estaban en el paraíso hubiesen podido escuchar eso que se le estaba diciendo a Cristo, baja de la cruz si eres quien dices que eres, ellos hubiesen gritado, por favor no bajes de esa cruz. Si lo haces, estamos perdidos para siempre, porque la propia salvación, la esperanza, estaba envuelta en lo que Cristo hizo en la cruz, así expiando todo pecado. Así que Dios no puede tolerar el pecado en ninguna capacidad. Tenemos que entender eso y yo creo que a veces los pecadores no saben lo perdido que están y los creyentes no saben cuán salvos estamos. Yo creo eso. En ocasiones así sucede porque no entendemos la cruz como debemos entenderla. Y siendo ese el caso, nosotros no apreciamos lo que tenemos como debemos apreciarlo, a menos de que entendamos la cruz como debemos. Y no me malinterprete, por favor. Yo no creo que nosotros jamás vamos a entenderlo todo. Yo creo que está más allá de nuestra capacidad de entender todo lo que Jesús hizo en la cruz. Así que la ira de Dios es en contra del pecado y gracias a Dios que Él no nos culpa, pero sino más bien Él expía el pecado propiamente, pero Él no puede tolerar el pecado. Y nosotros los cristianos tenemos que llegar al punto donde tengamos un poco de entendimiento sobre lo horrible, terrible, lo feo, lo malo que es el pecado. Y yo creo que nosotros no nos apresuraríamos a brincar al fuego si entendiéramos lo horrible, lo fatal que verdaderamente es el pecado. Así que yo hago una pregunta a los hermanos acá. ¿Qué es el pecado? Bueno, la palabra en el griego y también en el hebreo tiene un contexto de no darle al blanco, de estar corto de lo esperado. Y Dios, bueno, nosotros vemos que hay dos palabras. En otros programas hemos hablado de orgé y timós. Esta ira orgé de Dios es la actitud de Dios hacia el pecado, no su castigo. Su timos, que es la ira de Dios para el castigo, cayó sobre Jesucristo, es. quien pagó la deuda por el pecado a nuestro favor. Los que no reciban eso por fe, finalmente van a ser juzgados de acuerdo al castigo de Dios, que es la separación de Dios eternamente. Vemos la ira del Cordero en el libro de Apocalipsis que se presenta indicando que Dios va a juzgar y va a castigar el pecado, pero aquí tenemos las consecuencias. De acuerdo como vamos a ver en esos próximos versículos, Dios va a juzgar a aquellos que debieron haber visto por la misma naturaleza en la creación que Él hizo y su conciencia que hay un creador, hay un Dios al que deben adorar, pero en vez de eso rechazaron o se resistieron contra ese conocimiento y como resultado quedaron ellos bajo las consecuencias. Parte de la ira orgé de Dios es dejar a un individuo ante las consecuencias de la dirección que están tomando. Y el resultado vamos a ver en los próximos versículos, si es que podemos llegar hoy, si no, más adelante en los programas vamos a ver el resultado de lo que eso produce, la adoración de la creación. La misma creación misma, mal usándose y abusando de sí misma con, bueno,
situaciones sexuales también. Dios nos ama y esto nos muestra que porque Él puede amar, también puede evitar la maldad y la pecaminosidad por el rechazo suyo. Sabe, hermano Swagger, muchas veces nosotros relegamos el pecado a las cosas malas nada más, pero muchas veces cuando la gente tiene problemas es cuando el pecado de hecho se ve muy bien. Y lo voy a explicar de esta manera. Hay mucha gente que diría, bueno, yo jamás he matado a nadie, jamás le he sido infiel a mi pareja, ni me he robado nada, ni nada más. Sin embargo, ellos están dependiendo de su desempeño y sus buenas obras. Y ese es su enfoque y su confianza. Pero no son más salvos que una persona que viva una vida mala. Así El Señor es. tiene que revelarnos las cosas malas, por supuesto, pero hay cosas que no debemos y también hay cosas que debemos. Así que uno puede estar de cualquier lado de la moneda, pero eso es con lo que el hombre tiene problemas, pesar lo que parece como que es malo contra aquello que es bueno. Y así es como definimos el pecado, pero eso no es necesariamente lo que el Señor está viendo. El pecado, en realidad, es una desobediencia a la palabra de Dios. Y eso es algo que no encierra todo lo que sucede, pero nos ayuda a explicarlo, ¿no? En comparación a otras explicaciones que puedan llegar. Hermano Swagger, mire, en solo unos cuantos días después del día de hoy va a ser el 31 de octubre, la celebración del principio de la Reforma Protestante. Los reformadores fueron aquellos que desarrollaron el concepto, cuando hablamos de la expiación, teorías de la expiación, desarrollaron el concepto de la sustitución penal por expiación, hablando de que Jesús fue castigado a nuestro favor cuando Él tomó la ira de Dios y fue castigado en nuestro lugar. Esa propiciación, esa imputación de pecado no fue expresada a gran escala hasta que la reforma y lo que los reformadores escribieron. Así que en el próximo segmento, ya se nos va a acabar el tiempo ahora, pero si es posible me gustaría hablar un momento acerca de diferentes teorías de la expiación y de cómo esta sustitución penal por expiación es lo que creo que Pablo está Excelente, describiendo aquí. excelente. Vamos a hacer eso, ya volvemos, así que por favor no se vayan. Estamos de vuelta. Dijiste que tenías algo Sí, que señor. compartir. Hablando de diferentes teorías de la expiación que surgieron durante la iglesia y su historia, cuando regresamos a Agustín, Agustín creía en lo que era llamado la victoria de Cristo, la teoría de la expiación que ¿Cómo? la victoria de Cristo, la victoria de Cristo, esa teoría de la expiación, lo que Agustín enseñaba, él creía que lo que Jesús logró en la cruz destruyó para siempre al pecado y a la maldad de una vez y por todas, lo cual es verdad. Sí destruyó la maldad, sí destruyó el pecado, pero él tenía un punto de vista que básicamente toda la humanidad con el tiempo iba a ser redimido por causa de lo que Jesús hizo en la cruz. Así que eso es incorrecto porque no solo se trata de lo que Jesús logró, pero nosotros como humanos tenemos que recibir eso, tenemos que pedir perdón. Él tenía los principios de lo que se convirtió en el universalismo, que todos iban a ser salvos. Así que también, él también presentó lo que era llamado la teoría del rescate, que Jesús fue pagado como rescate y Jesús utilizó el término rescate y él era el rescate, pero la teoría del rescate estaba errónea porque el rescate enseñaban ellos que se le había pagado a Satanás y no a Dios, y eso es erróneo. Obviamente no le debemos a Satanás. Nada. La deuda del pecado se le pagó a Dios, así que la teoría del rescate estaba mal. Años después había un señor llamado Anselmo de Canterbury. Él presentó la teoría de satisfacción. Y esta teoría de satisfacción de la expiación decía que la justicia de Dios tenía que ser satisfecha, que la injusticia del pecado tenía que ser satisfecha por Cristo en la cruz por causa de la justicia de Dios, lo cual él iba por buen camino porque Dios es un Dios de justicia, pero también Dios es un Dios de santidad. Así que él enfatizó la justicia, pero no enfatizó la deuda que tenía que pagarse. Así que después habían algunos que hablaban de la influencia moral, de la expiación. La teoría de la influencia moral de la expiación decía que Jesús vivió una gran vida y nos enseñó cosas grandes y que fue nuestra gran influencia moral y que murió como nuestro ejemplo e hicieron a Jesús un mártir. Pero Jesús no fue un mártir, él no fue ejecutado ni asesinado, Así él es. entregó su vida y ahí están equivocados. Entonces los reformadores
comenzaron a exponer lo que llegó a ser conocido como la sustitución penal por expiación, que es lo que yo creo que Pablo estaba enseñando aquí, que Jesús fue castigado en nuestro lugar para satisfacer la santidad, no solamente la justicia de Dios, pero también la santidad de Dios, y que el haber ido a la cruz en nuestro lugar, esto se convierte en el tema prominente durante la Reforma, como un énfasis sobre esta sustitución penal por expiación. Jesús fue castigado en nuestro lugar, no fue castigado, que lo que él hizo en la cruz fue completo y fue suficiente castigo para pagarle esa deuda a Dios, porque habían algunos que pensaban que él había recibido, como que él recibió solamente una sentencia de Dios y que esta fue su sentencia. Y no se trata de que él recibió la sentencia, sino que él tomó la ira de Dios por completo en nuestro lugar que merecíamos. Así que ahí es cuando recién comenzamos a ver el énfasis en la deuda del pecado pagada a Dios por causa de la santidad de Dios, esta sustitución penal por expiación. Aún hay personas que creen en otras teorías de la expiación, y hay una teoría muy popular llamada la teoría gubernamental, que dice básicamente que Jesús, que es mucho como las otras teorías que mencioné, de que Jesús está sentenciado a la muerte por un gobierno corrupto, lo cual no es cierto. Jesús no fue asesinado por el gobierno. Así Él es. entregó su vida, nadie se la quitó a él. Así que yo creo en que esta sustitución penal por expiación es la más cercana a lo que Pablo está describiendo aquí en cuanto a lo Da que él ese escribió. significado una vez más. La sustitución penal quiere decir castigo, sustitución queriendo decir que Cristo fue nuestro sustituto. Nosotros debimos haber, que aunque nosotros debimos haber experimentado la ira de Dios, Cristo la experimentó en nuestro lugar. Bueno, no nos hubiese ayudado el vivir la ira de Dios si hubiese sido así, no podíamos, Correcto. ¿no? Y como, Y no hubiera sido bueno porque nosotros no éramos el sacrificio exacto, perfecto. a eso me estoy refiriendo. Alguien dijo, bueno, pero Él tomó nuestro lugar. Realmente Él no tomó nuestro lugar, porque nosotros no podíamos morir en la cruz, no podíamos ser el sacrificio, éramos imperfectos, no hubiese funcionado. Así que realmente es una suposición falsa el hecho de que Él tomó nuestro lugar. Podemos tener un poco de verdad en eso, pero la realidad es que Él quitó el pecado que habíamos cometido total y completamente. Nosotros no lo podíamos hacer. Correcto, no lo podíamos hacer. Veo lo que está diciendo, yo no creo ni promuevo, supongo que enfatizo el hecho de que nosotros merecíamos la muerte y Él la tomó, pero sí, tiene la razón, Él fue el sacrificio perfecto. No nos hubiese ayudado eso. Yo no lo podría hacer, así que, pero sí, nosotros merecíamos muerte y Él fue el sustituto en nuestro lugar para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. Bueno, la muerte de la que hablas realmente es un infierno eterno. Exacto, así es. Pero también las otras teorías quedaron cortas porque no estaban pagando esa deuda a Dios, se la estaban pagando a Satanás. Así que eso es falso. La deuda era por causa de la santidad de Dios y el pecado del hombre. Así que yo estoy de acuerdo, no habría servido de nada, pero Él era el sacrificio por nosotros en nuestro lugar, y la imputación, el arreglar la cuenta que nosotros debíamos, que no podíamos pagar. Bueno, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue quitar todo pecado, removerlo completamente. Satanás va a tratar de destruir. Él va a tratar lo mejor que puede de hacernos pensar que Él no lo hizo, que Jesús no lo hizo todo, o solamente quitó unos cuantos pecados, no todos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que es un ataque a nuestra fe. Es un ataque a nuestra fe y tenemos que entenderlo así. Satanás va a querer que nosotros creamos una mentira. Bueno, como usted dijo también, el minimizar el pecado, que el pecado realmente no es algo grande, el pecado es algo fuerte y grande, el pecado es algo gigantesco, el pecado es lo peor que podamos o que una persona pueda hacer. Así que yo creo que el diablo trata de minimizar y decir, bueno, esto está bien si hacemos esto o aquello, o si tenemos un pecadito por aquí o por allá, no es algo grande, pero sí es algo grande. Bueno, mientras la ira de Dios es
evidente en contra de todo pecado, aún así, todo pecado puede ser removido por nuestra fe y confianza en Cristo. Y eso es todo lo que tenemos que hacer, creer en lo que Él hizo. Así es. Y, y eso nos da a nosotros entonces la bella posición de que todos nuestros pecados pasados se hayan ido. Y mencionamos el otro día aquella alabanza tan especial. Al fin se han ido, al fin se han ido. Gracias a Dios sí. que al fin Se se han han ido al ido fin. mis pecados. Tuve tiempos desagradables, Aleluya, sí, Señor. pero mis pecados al fin se han ido. Se han ido al fin, sí. Y usted presenta esto mucho, que nuestros pecados se han ido y cuando tenemos el objeto correcto de nuestra Así fe, es, así es. eso nos justifica, pero también nos da el poder para vivir en victoria sobre el pecado. Eso es lo que el Hijo de Dios debe de aprender, poner su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. No lo entendemos todo, no lo vamos a entender todo, pero entendemos lo suficiente para poder confiar en Él. Y así que la ira de Dios no es derramada en contra de sus hijos que confían en Él, ¿no? Y creo que podemos decir sin temor a contradicción que la ira de Dios no es derramada sobre sus hijos si son verdaderamente sus hijos. Y gracias a Dios que el Calvario quitó eso. Sí. Y Él mucha sufrió gente- la ira. Muchos escépticos dicen que como un Dios de amor puede enviar a la gente al infierno y nosotros decimos que Dios no envía a nadie al infierno, la gente rechaza a Cristo. y Yo por eso van al prediqué un infierno. mensaje en una ocasión y era cómo Dios puede enviar a una persona al infierno, quemarlos allí para siempre y justificarse al hacerlo. Y Él lo puede hacer porque Él ha pagado un precio muy grande por nuestra Así es, redención. amén. Y si rehusamos esa redención o la ignoramos, nosotros merecemos entonces lo que vamos a recibir. En Romanos capítulo 5 ya vamos a llegar aquí con el tiempo en el estudio, pero dice en el versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así que no somos establecidos para su ira, sino protegidos de su ira porque nuestra fe está en el que pagó la pena. Regresando Disculpa, a John, Isaías. nosotros merecemos, si lo vemos de esa manera, merecemos la ira completa del Dios Todopoderoso. Eso es lo que merecemos. Judicialmente, Pero eso es correcto. debido a nuestra fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, gracias a Dios esa Ya ira lo se tenemos, fue. así es. Hay una pena judicial por hacer algo malo en la sociedad y también por desobedecer a Dios, el pecado. Pero también está la justicia justa de Dios que se nos es dada a través de lo que hizo Cristo. Quiero leer 2 versículos de Isaías 53. Creo que esto nos va a dar un entendimiento de lo que Jesús hizo en la cruz a nuestro favor. Le llamo esto yo los 5 nuestros de Cristo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Esos nuestros son nuestros y tienen que ver con lo que Él hizo a nuestro favor. Nosotros estábamos sujetos a todo eso judicialmente, pero por causa de su amor por nosotros, Él cargó o llevó esas cargas a favor nuestro. Nosotros no podíamos pagar eso. Debíamos una deuda que no podíamos pagar y Él pagó una deuda que no podíamos pagar. No lo estoy diciendo bien. Pero él no Correcto, sabía. sí es, lo hizo, no. Pero ese es el amor de Dios. Eso es lo que vemos que Pablo está diciéndonos aquí, que Dios se reveló a sí mismo ante la creación. Él hizo que la creación nos dejara saber y se nos acabó el tiempo. Sí, John, yo creo que así es. No se pierdan la próxima programación, no se pierda ninguna programación. Esperamos que entreguemos enseñanzas que usted necesite. Gracias. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.